este estudio hemos desarrollado un reloj molecular basado en la epigenética, en particular lo hemos basado en la metilación del ADN, que comúnmente se ha asociado como un interruptor de dos genes, ¿no? Entonces, en este estudio hemos ido un paso más allá y hemos visto que tiene una función extra que es de memoria celular. Cuando una célula se divide, va dejando pequeñas huellas en la metilación del ADN que se van acumulando. Entonces, esto es lo que hemos podido medir con gran exactitud en todos los pacientes. Entonces, analizando más de 2.000 pacientes con leucemia linfoma, hemos visto que cuantificando cuánto han proliferado las células tumorales en el pasado mediante este reloj epigenético, podemos predecir con gran exactitud el comportamiento futuro de estos pacientes, lo cual representa un avance importante en el campo de la medicina personalizada. Este premio me llena de orgullo, de satisfacción y realmente es un reconocimiento muy grande después de tantos años de duro trabajo y de esfuerzo. Quería agradecer a todo el equipo involucrado, familiares también, amigos y finalmente y especialmente dar las gracias a la Fundación Pfizer por esta iniciativa y dar visibilidad a la ciencia en España, pero sobre todo a la ciencia que hacemos los más jóvenes.